Hola chicos, ¿cómo están? Tema de nuevo trabajo, función cuadrática. La palabra cuadrática ya les suena porque la vieron en ecuación. Para que sea cuadrática quiere decir que tiene que tener un término elevado al cuadrado, a la 2. Después puede tener un término lineal y un término independiente. Igualado a 0 sería una ecuación. ¿Qué diferencia? ¿Qué quiere decir función? Que ya van a aparecer dos variables. Hasta ahora tengo la x y ahora va a aparecer la variable y. Entonces, la ecuación ya se transforma en una función porque aparece la y. Y va a ser igual a x cuadrado más 10x más 25 en este ejemplo. Entonces, para que sea función quiere decir que intervienen dos variables, dos cantidades. La variable y también se escribe como f de x, se dice, o en función de x, porque el valor de y va a depender de los valores que yo le dé a x, ¿sí? Entonces, escribirlo así es lo mismo que escribirlo así. X es la variable, el número que cambia independiente, y es la dependiente. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo hago para graficarlas? La gráfica va a ser una curva, una parábola se llama, que tiene un ida y vuelta, sube o baja. Un ejemplo de esa gráfica puede ser el lanzamiento de una piedra. Cuando yo lanzo la piedra hacia arriba, acá les hice la gráfica, ¿ven? Eje X horizontal, eje Y vertical. Yo lanzo una piedra primero hacia arriba. Llega a un punto máximo y la piedra pierde velocidad y vuelve a caer al piso, ¿sí? Esta es una parábola, tiene un ida y vuelta. Si va hacia abajo se llama decreciente. ¿Y cómo me di cuenta que esta gráfica va a ser decreciente? Porque el número que acompaña a x cuadrado, o sea, el valor de a, tiene que ser negativo. ¿Sí? Póngale que sea un 2, menos 2. Entonces ya sé que la gráfica es decreciente. La parábola va a ir hacia abajo. Otro ejemplo contrario, por ejemplo, la venta de un producto según la época del año. Por ejemplo, el tomate. El tomate se vende más en una época que en otra porque por la cosecha, porque no hay producción. Entonces yo pongo así. En el eje X pongo los meses, enero, febrero hasta diciembre. Y en el Y la cantidad de producción. En enero la producción de tomates es alta, bien arriba, positiva siempre, ¿no? Pero llegando el invierno la producción de tomates, por ejemplo, decae. Y en julio cae totalmente. Pero pasado unos días vuelve a subir. ¿Sí? Y en diciembre es alta de vuelta. ¿Estamos? Por ejemplo, esto sería creciente. Cuando empieza de abajo, pero termina hacia arriba. ¿Sí? Las dos ramas en realidad van hacia arriba. Se llama creciente y como me di cuenta mirando los datos, el valor de a, el número que acompaña a x cuadrado, tiene que ser positivo. Gráfica aproximada de la función cuadrática. Solamente la voy a graficar marcando 4 puntitos. Voy a graficar el mismo ejemplo que les di anteriormente. X cuadrado más 10x más 25. ¿Qué es lo primero que puedo decir acá? El número que acompaña a x cuadrado acá es un 1. Es positivo. Quiere decir que las ramas de mi parábola van a ir hacia arriba. Pero tengo que ver la amplitud y se queda del lado positivo o del lado negativo o más arriba o más abajo. El primer punto que puedo marcar en mi gráfica es la ordenada, que sería el valor que corta el eje Y al vertical y que coincide con el término independiente. Mi término independiente acá es el 25. Entonces ya sé que en el 25, en el eje Y, el vertical, tengo que marcar mi primer punto. Después los otros dos puntos van a estar dados por las raíces, que son dos valores de x, que se marcan sobre el eje x y lo hacen con la ecuación cuadrática. Y el cuarto punto es el vértice, que puede ser el punto máximo o el punto mínimo de mi parábola. En este caso va a ser mínimo porque las ramas van hacia arriba. Entonces el punto de abajo de todo va a ser el vértice, que es un valor de x y un valor de y que se unen. La parte de x se encuentra con esta fórmula. Y la parte de y es reemplazar el número que obtuve acá en la función, en el lugar de x, acá. Y ahí voy a obtener el valor de y. Ahora lo empezamos. Seguimos. Primero, el valor de la ordenada, había dicho que es 25, ya tengo mi primer valor. Segundo, los valores de x1 y x2
con la fórmula, entonces de acá saco que A vale 1, B vale 10 y C vale 25. Reemplazo en la fórmula y me va a quedar 10 al cuadrado menos 4 por 1 por 25, que también me da 100. Y en este caso me quedó 100 menos 100. Quiere decir que la raíz cuadrada me queda 0. Justo en este caso, al separarlas, como la raíz es 0, el valor de x1 y x2 me va a dar igual, pero solamente cuando la raíz cuadrada es 0. Si es otro número, ya me van a dar dos valores distintos. Quiere decir en este ejercicio que va a pasar por un solo valor de x, pero si no, siempre pasa por dos valores de x, ¿sí? Dos puntitos. Bueno, siguiendo con el tercero, que es el vértice, x vértice, la fórmula es menos b sobre 2 por a, entonces me va a quedar menos 10, que es b, sobre 2 por 1, que es a. Resuelvo esto y me queda menos 5. Para encontrar la parte de y, tengo que reemplazar ese menos 5 en mi ejercicio, en la función, en el lugar de x. Volví a copiar la función. Entonces en el lugar de x pongo menos 5. Menos 5 al cuadrado más 10 por menos 5 más 25. Resuelvo todo esto y me va a quedar 0. Quiere decir que si x, la parte de x me dio menos 5, la voy a tener que unir con y en 0. Ahora vamos a ver cómo queda. Bueno, acá dibujé el sistema de ejes. Como sé que el valor de y, la variable independiente, se marca en el eje y es 25, para no hacer 25 cuadraditos, usé una escala. Lo hice de 5 por 5. 5, 10, 15, 20, 25. Siempre la misma distancia entre un valor y otro. Y marco el primer punto en 25. Después las raíces x1 y x2, en el eje x me dio menos 5. Me dieron iguales, así que marco un solo punto. Y después el vértice también me dio 0, me dio menos 5 con 0. Así que cuando da 0 no me puedo mover del lugar. De vuelta en menos 5. Así que en este caso no pude marcar 4 puntos, solamente marqué 2. ¿Cómo hago para...? Ya sé que esto va para arriba, ¿ven? Así. Pero ¿cómo hago para marcar la otra parte? El menos 5, el vértice, divide a la gráfica a la mitad. Si yo hago una línea de puntitos, esto es la mitad. ¿Ven? Como un espejo. Entonces, ya sé que una mitad va para acá. Y son dos cuadraditos, entonces quiere decir que la otra también va a pasar por acá. Va a ser como un espejo. Entonces lo voy a hacer como un espejo para allá. Bueno, me quedó, no tengo pulso, pero la idea es esa. Que me quede el vértice divide a la mitad, entonces me queda de los dos lados iguales. Y esto sigue hasta el infinito. Es creciente. Ahora vamos a hacer el análisis. ¿Cómo quedaría? Bueno, hacemos un pequeño análisis de esta gráfica que obtuvimos. El análisis ya más o menos lo saben de la actividad anterior. El dominio son los valores que ocupa en el eje Y. Acá siempre va a ser infinito, porque esto crece para el lado positivo y también va a crecer para el lado negativo. Así que el dominio siempre es de menos infinito a más infinito. ¿Sí? La imagen no. La imagen puede ir a infinito, positivo o negativo. Si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. En este caso va a infinito, positivo, pero tiene un comienzo. ¿Empieza dónde? ¿En qué valor de y? Siempre de y. Acá, el menos 5 coincide a esta altura con 0. De 0 para arriba es. Entonces la imagen va a ser de 0 hasta más infinito. La ordenada es el valor que marcamos en y. Es un solo valor, 25 en este caso. Las raíces puede ser una o pueden ser dos, máximo 2. En este caso es un solo valor que me dio y es menos 5. Conjunto positivo es lo que está sobre el eje X, todo lo que está arriba de la línea de X. En este caso todo quedó arriba, entonces todo esto es conjunto positivo. Vuelvo a poner lo mismo, de menos infinito a más infinito, igual que el dominio, coincide. De menos infinito a más infinito. Y el conjunto negativo no tengo nada acá abajo. No pasó el eje X, así que no hay nada de conjunto negativo. Crecimiento. Crecimiento tengo que ver las ramas, lo que crece y lo que decrece.
de acá, de menos infinito hasta el menos 5, va para abajo, decrece. Entonces acá, menos infinito hasta menos 5, decrece. Y de menos 5 a más infinito, crece. Siempre se pone el más chiquito primero. A más infinito, crece. Y la concavidad se refiere a si las ramas van para arriba o para abajo. En este caso es creciente, positiva se dice. Si las ramas van hacia arriba, así, es este dibujito, se llama positiva. Positiva.